Buenas tardes, gracias por su sintonía. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a Jesús y a Milagros Bouza, que son dos grandes personas que llevan aquí mucho tiempo y ayudan a mucha gente. Gracias a las personas que nos mandaron comentarios por el programa de la semana pasada sobre valores, se aprecian y siempre los escuchamos y tratamos de adaptarnos a lo que nos piden. Hoy tenemos como invitado una persona que me recuerda a mí a Martín Dihigo. A mí me gusta mucho la pelota. Y Martín Dihigo es un cubano que está en el Hall de la Fama de los Estados Unidos, de Cuba y de México, que yo sepa, y posiblemente también de la República Dominicana. El abogado que tenemos aquí hoy es abogado en Cuba, es abogado en Puerto Rico y es abogado en los Estados Unidos. Difícil que tengamos aquí un invitado más preparado en lo que es la jurisprudencia que Alejandro Vázquez. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Luis Fernández, por invitarme a tu programa en la tarde de hoy. Alejandro, el doctor Vázquez, el programa de hoy se iba a tratar sobre la bancarrota, pero haciendo mi research para esto, y le doy las gracias a Ana Fernández que nos hace research, me recuerdo que la palabra no es bancarrota, la palabra es quiebra. Así que vamos a hablar de la quiebra, ¿no? Y hablando de la quiebra, voy a volver ahora a la bancarrota. El origen de la palabra bancarrota, ¿de dónde viene y qué historia tiene? Sí, en el sistema financiero en Italia y sobre todo en la República en Venecia. En la Edad Media. Sí, y cuando el Renacimiento empiezan las relaciones monetarias mercantiles y se empieza a prestar dinero. La Iglesia Católica prohibía los préstamos de interés y los judíos controlaban el sistema financiero en Venecia. Y en las plazas de Venecia cada cual tenía su banco, que era como una banca oficial, donde prestaba el dinero. Cuando el banco no tenía suficiente dinero para prestar, caía en quiebra y venía una persona y rompía el banco. Y al romper el banco, ya esa persona oficialmente no podía seguir siendo un prestamista. Y entonces de ahí viene el sistema origen de la bancarrota, que dice que se rompe. Bien, otro término legal antes que nos deje el... En los tiempos antiguos, y la palabra correcta en español para lo que nosotros decimos hoy deudor, es el fallido. Así que fíjate que el término connota algún tipo de desgracia. Y cuando pensamos en la bancarrota, los que estudiamos derecho aquí en este país, pensamos en los cuentos de Charles Dickens. Porque en Inglaterra, el que debía dinero no le partía en la banca, lo metían en la cárcel, ¿no? Correcto. En la prisión por deuda existió en las legislaciones y básicamente tenías consecuencias muy severas. De hecho, el origen de casi todas las revoluciones en el mundo tienen un origen económico y una de las cosas que siempre se luchó fue por eliminar la prisión por deudas. Y después entonces, desde el punto de vista legal, se transfiere a la parte legal la posibilidad de que el deudor, cuando caía en mora, el acreedor no lo ejecutase y lo pusiera en prisión al no poder pagar sus deudas. Y desde el derecho romano se busca una alternativa a la prisión por deuda en la República en Roma, en las relaciones monetarias mercantiles, y ellos crean con la figura de la quiebra. Después, cuando pasa la época de la Inquisición, estas figuras se olvidan y se retoma la prisión por deuda. Pero después, con el Renacimiento y el florecimiento de la República, se vuelven las legislaciones del mundo a tomar la figura de la quiebra y se hace un desarrollo jurídico de la misma, dando la posibilidad que los deudores pudiesen legalmente solventar las situaciones legales que tenían con los acreedores desde el punto de vista de tener una solución al mismo y no quedar cautivo por su incapacidad de pagar. Yo sé que usted es especialista en esta área y le pido si me puede hacer una generalización. En el sistema de Cuba existe la bancarrota. En el sistema de Cuba actual no existe la bancarrota porque básicamente... Fíjese qué bueno es ese sistema, y estoy siendo bien irónico, que la gente no se va en bancarrota. Básicamente... ¿Será porque el país está en bancarrota? La ausencia de relaciones monetarias mercantiles en el sistema civil de Cuba hace que los préstamos entre particulares y las obligaciones no sea una fuente de derecho como en otros países. Yo creo que en el desarrollo futuro de una Cuba se va a volver a tomar la figura jurídica de la bancarrota porque evidentemente todos los estados dejan a las partes la capacidad de establecer relaciones entre ellos, es decir, de hacer contratos, y las obligaciones entre las mismas es un hecho de derecho civil.
El código mercantil, por ejemplo, correcto, que se usa a través de todo el mundo. Cuba, entonces, para llegar al siglo XXI, tendría que o incorporar o adoptarlo, ¿no? Yo creo que sí, aunque con honestidad, ante el 59 las relaciones monetarias mercantiles en el Código Civil de Cuba estaban muy bien definidas y Cuba tenía un avance muy grande en materia civil. Yo creo que sería retomar la parte que está escrita y adaptarla a la realidad que hubiese hoy día, pero las figuras jurídicas como tal y la legislación sustantiva en el Código Civil de Cuba y en el Código Mercantil estaba muy desarrollado y muy bien definido. Doctor Bajes, y en Puerto Rico y después en los Estados Unidos, ¿hay diferencia en lo que es el establecimiento de la quiebra o bancarrota? En Puerto Rico no hay mucha diferencia con el sistema americano porque como la quiebra es una jurisdicción federal, Puerto Rico tomó básicamente la figura de la quiebra de la jurisdicción americana y básicamente se maneja por el mismo procedimiento de corte federal. Lo único que pudiese cambiar en cuanto al... hay una diferencia en Puerto Rico con los estados de la Unión, es que la media de salario de Puerto Rico es un poquito más bajo que en los estados de la Unión y entonces para someter un tipo de bancarrota, por ejemplo, la bancarrota del capítulo 7, a eso vamos a llegar a un minutico. Puede variar, pero los principios jurídicos son los mismos. Doctor, antes de que usted nos hable en detalle de esta especialidad suya, le voy a hacer unas cuantas preguntas generales. El fallido o el deudor, después de que se declara en quiebra o en bancarrota, según tengo yo en mi research, queda inhabilitado de administrar sus bienes y dicha administración pasa a un tercero llamado síndico. Correcto. El síndico, que es aquí el trustee. El trustee. Bien, o interventor judicial, hasta su realización. ¿Qué quiere decir eso en términos de nosotros los abogados que no nos dedicamos a eso? Cuando una persona somete una bancarrota, es como si cuando una persona fallece en cuanto a los bienes es la misma. La herencia, cuando una persona fallece, hay que declararla y pasa bajo el control de una persona. En el caso de la bancarrota, cuando una persona somete su bancarrota, los bienes de esa persona van a estar regulados por una tercera persona que va primero a evaluar los mismos, a ver la posibilidad que tiene de venderlos, los bienes que no estén exentos de quedarse con la persona, de recuperar un dinero y de pagar a los deudores, porque la esencia de la bancarrota tiene un fin de rehabilitar al deudor, pero también de satisfacer al acreedor. Entonces, ambas partes son importantes. Ambas partes son muy importantes. Un gran beneficio para el acreedor es que se dice rematar o se va a vender se va a liquidar, a liquidar las propiedades. Y doctor, hoy en día, el tiempo para una bancarrota, si me puede dar una idea de que si empiezo hoy, ¿cuándo acabo? En una bancarrota simple del consumidor, una bancarrota personal, que es casi el 75% de todos los casos que se someten en Corte Federal en la Florida, en toda la jurisdicción federal de la Unión, son alrededor de 90 días. Sin embargo, las bancarrotas complejas o las bancarrotas de reorganización, donde el deudor no pierde posesión de los bienes, porque como usted bien dijo, normalmente el principio jurídico es que el deudor pierda posesión de los bienes. Correcto. Y el síndico, el trustee, concepto en libro. El síndico del trustee administre los bienes, los liquida y pague las deudas que tiene. Pero en otras bancarrotas, donde el deudor no pierde la posesión de los bienes, que hay una reorganización, son procesos que toman muy tiempo. Pero para eso están los expertos como usted. Vamos todavía a lo básico. Okay. Doctor, también dicen aquí que las acreencias a plazo pendiente se tornan vencidas e inmediatamente exigibles. Explíquenos qué quiere decir eso. ¿Eso son las tarjetas de crédito? ¿Es el préstamo en la casa? ¿Cuáles son esas obligaciones? El principio es que usted exime lo que hasta el momento va a declarar, es decir, las obligaciones posteriores a que usted somete la bancarrota no están incluidas en las bancarrotas. Lo que usted contrae, las deudas y las obligaciones que usted contrae a posterior de someter la bancarrota no cuentan en ese momento. Ahora bien, la idea es que cuando usted somete una bancarrota, usted paraliza la acción de los acreedores de ejercer el derecho que ellos tienen en derecho civil de reclamar lo que usted no ha pagado con los intereses. Permiso, doctor, ¿y qué pasa si uno se le olvida poner una deuda? Es interesante porque en la mayoría de los casos
la obligación la tiene la parte que inicia el proceso, en este caso el deudor que somete, Sí. porque la bancarrota es un proceso voluntario del deudor, pero también hay procesos involuntarios donde los acreedores en algunas instancias pueden instar a la corte que se ejerza un proceso de bancarrota. Ahora bien, si el deudor como interesado insta un proceso de bancarrota y no identifica o incluye las deudas, en algunos casos sí pueden quedarse excluidas de la bancarrota y pueden ser exigidas por los acreedores. Por eso es recomendable, siempre que usted vaya a hacer una bancarrota, de hacerlo un reporte de crédito que es gratuito y que incluye todos los sistemas generales de crédito que se reportan, pues le da una idea, porque hay muchos casos que la persona lleva 20 o 25 años y hay obligaciones que la persona no recuerda o piensa que la ha pagado y en realidad debe un balance y ese balance ha aumentado con los costos y la persona se ha mudado o el acreedor no notificó correctamente a la persona. O déjeme ayudarle como penalista. A uno se le olvida. Está tan traumatizado que ya le da lo mismo chicha que limonada. Y en vez de 5 deudas, de pronto son 20. Doctor, antes de que usted nos dé la presentación, también después de fijar, explíqueme lo que es el concepto de fijar los derechos de los acreedores. ¿Eso quiere decir que hay preferencia entre las personas que uno le debe dinero? No hay, la idea es que no existe una preferencia entre los acreedores. La idea es que todos los acreedores tienen que estar en el mismo sitio. Sin embargo, hay un nivel de importancia a nivel de gobierno y estatal y por intereses sociales que pueden tener un interés determinado, un acreedor sobre otro. Sin embargo, el concepto de pago a todos es por partes iguales porque si no pudiese poner en una parte de desigualdad a las personas que están interesadas en la deuda. Sí, doctor, ahora déjeme preguntarle por mi conocimiento general. Yo he oído que hay acreedores que tienen preferencia. Entonces dicen, no, porque esos bienes, no sé si la palabra es lien o mortgage, o, tienen algún tipo de gravamen que le da preferencia a los acreedores. Y vuelvo a repetir, esto es hablando en general. Lo que pasa es que las deudas se pueden liberar, pero básicamente eso no quita el derecho al acreedor de recuperar el bien. Bien, entonces estamos hablando de la otra parte de la moneda. Porque si usted tiene un gravamen sobre un bien, sí. No quiere decir que no se exima de la obligación con una bancarrota, pero tampoco se libera el derecho con la bancarrota de la persona que tenga un gravamen sobre el bien de recuperar el mismo. Dice aquí, en los últimos 2 puntos, que entonces los acreedores pierden el derecho de ejecutar individualmente al deudor fallido, que es lo que estaba diciendo usted. ¿Tiene sentido? Tiene sentido porque básicamente el proceso de bancarrota es una reestructuración o una liberación de las obligaciones que tiene el deudor y a partir de ahí pues existe o una reorganización del pago de las mismas o en la mayoría de los casos una liquidación de los valores del deudor y un pago a través del síndico a las obligaciones que tenían los deudores. Doctor, antes que usted nos enseñe la forma, otro de los puntos que tiene aquí el research que hemos hecho, que dice que se le confiere al deudor fallido el derecho de pedir alimentos a la masa de acreedores. ¿Eso quiere decir que no le pueden quitar hasta la comida? No, yo creo que el principio es que usted siempre va a proteger lo que es indispensable para la vida del deudor. Es decir, usted no va a pagar más allá de lo que usted puede pagar, sin que afecte su nivel elemental de vida. El síndico va a garantizar que los pagos que se tengan que hacer o el dinero que haya que pagar no vaya en perjuicio del bienestar elemental del deudor. En otras palabras, no te van a castigar para que te mueras, te van a dejar vivir. Sí, el concepto en la ley sajona y en la ley americana es que la bancarrota es un comienzo nuevo. La bancarrota es la posibilidad a un deudor que ha caído en una desgracia, en un problema, de darle la posibilidad. Yo creo que no hay mejor legislación que la legislación americana, la inglesa, en cuanto a la capacidad de reestructurar las relaciones financieras de las personas, de los deudores. En muchos países
la bancarrota no es una solución a un problema, es un castigo a un problema. Y en Estados Unidos la bancarrota siempre se ha visto como una solución a ambas partes, pero como la posibilidad a unas personas, en este caso los deudores, de comenzar su vida. Lo que se dice en la calle como borrón y cuenta nueva. Y básicamente es la posibilidad de tener una segunda oportunidad en tu vida. Creo que ya me lo contestó, pero le voy a hacer la pregunta. Entonces, el declararse quebrado o declararse en bancarrota, ¿qué impacto tiene en el individuo a partir del día que lo han declarado en bancarrota? No es un estigma y tampoco es una causal de que tú no puedas obtener determinados beneficios en el gobierno. ¿No se pierde el crédito? Se pierde el crédito o se afecta el crédito. Se afecta, porque el que le quiera dar... Se afecta la capacidad crediticia de las personas, afectando lo que se considera los scores o los valores de crédito que tiene una persona, pero también se puede recuperar. Y básicamente se dice que puede estar en el reporte de crédito alrededor de 10 años. Yo pensaba que era 7, ¿ves? Alrededor de 10 años. Ahora, la bancarrota en el sistema americano permite que una persona, y que no es recomendable, pero una persona tenga un problema, y después de 8 años, si vuelve a caer en un problema, lo puede solicitar de nuevo la bancarrota. Uno puede fracasar más de una vez porque el interés es que se pueda seguir. La idea no es esa, la idea es que la persona se pueda recuperar, pero el concepto permite jurídicamente que la persona tenga, después de 8 años, la posibilidad, si tiene otra dificultad financiera, de someter el relief. Doctor, vuelvo a repetir antes de enseñar la forma. He oído que hay muchas personas que vienen y cogen tarjetas de crédito, viven la vida de príncipes y después vienen y dicen, bueno, ahora me voy a declarar en bancarrota y no tengo que pagar nada. ¿Eso es un rumor o eso es una bola o eso es una realidad? Bueno, es una realidad, es cierto, ese lado de la moneda es cierto. La reforma, en la reforma del 2005 de la ley de bancarrota en el Congreso castigó esta situación y muchas personas se pronunciaron, y sobre todo el lobby de las compañías de bancos y de créditos. Pero también hay una realidad. La realidad es que estas compañías son responsables porque estas compañías indiscriminadamente han ofrecido crédito a personas sin tener un control del mismo. Y básicamente el crédito en una sociedad como la nuestra mueve mucho la economía y básicamente intereses han hecho que esto no se controle y se ofrezca indiscriminadamente y lamentablemente uno ve personas muy jóvenes a veces que han caído en problemas de deudas y que las mismas son insolubles porque la capacidad de pago de las personas no pueden afrontar las obligaciones que tienen, sobre todo con los intereses que hay en las tarjetas de crédito. Doctor, acaba de llegar una persona a su oficina y ahora con la ayuda de nuestro superdirector Archie Coy, usted nos trajo una forma, nos la puede explicar. Vamos a empezar por la primera, que creo que es la petición. Sí, básicamente lo que vamos a tratar es de que ustedes tengan una idea, en la pantalla. de que ustedes tengan una idea de los formularios que se usan para este tipo de procesos. Básicamente la petición que estamos mostrando es la petición voluntaria y básicamente se requiere una serie de información que es una información general de que si la persona es individuo, si es un ente corporativo, las causales por qué la persona ha caído en bancarrota, los valores que tienes de deudas en un estimado, si va de 0 a 50.000, si es de 50.000 a 100.000. ¿Y eso lo prepara el individuo o lo hace el abogado por él? El abogado lo hace, pero lo recomendable es que se le dé como un cuestionario al cliente para que el cliente vierta esa información. Porque en el día de mañana, en cualquier proceso que haya durante la bancarrota, debe haber una comunicación fluida, porque lo que no debe haber es una entrevista verbal donde se ponga eso y después el cliente diga, no, yo no dije esto, yo no lo dije. Doctor, y pregunta, ¿eso es récord público? Eso es récord público, es récord público. ¿Quiere decir que está jurado el documento? El documento está jurado, sí. Entonces, si uno, voy a hablar como penalista, si uno pone algo ahí que no es verdad, técnicamente puede ser acusado de perjurio,
que tiene una condena de hasta 5 años. Eso es correcto. Y básicamente hay una atestación en los documentos donde usted está declarando que todo lo que está puesto ahí es la realidad, es la verdad y las consecuencias que tiene de no hacerlo. Doctor, antes de llegar al segundo documento, yo he oído, que es una bola, que uno tiene que ir a unas clases o atender unas clases. Entonces, hay que atender clases. ¿Y qué es lo que cuesta una bancarrota de un individuo que tiene mucho más en deudas de lo que él gana? Es cierto que antes de hacer, porque la bancarrota es una solución, pero puede ser no la solución a todos los casos. Entonces, se requiere que se pase como un programa de orientación financiera. Ese programa está en español para el que no está en español. Y usted como abogado le dice, tienes que ir a tal lado. Se le dan opciones, lo puede tomar online, lo puede tomar por internet. Los costos son módicos, en algunos casos son gratis y en otros casos son módicos, no oscilan hasta $40 y básicamente se hace una evaluación de lo que gana la persona, de lo que debe y los gastos que tiene y la posibilidad entonces que tiene de afrontarlo haciendo una reestructuración de la deuda o si no, de decirle, mira, no tienes otra alternativa. Ya eso es más técnico, pero es una cosa que es sine qua non, o sea, es un requerimiento imprescindible. Doctor, yo oigo por televisión, oigo por radio y veo por televisión que hay abogados que se anuncian y dicen, $1,000 le cubre todo. ¿Cuáles son los gastos de la bancarrota y cómo se determina lo que cobra el abogado? Okay. Básicamente los honorarios son en dependencia de cada oficina. La práctica hace que los honorarios más o menos oscilen en una bancarrota normal, personal, puede ser entre $800, $1,200, $1,500, aunque eso no está. Los honorarios que hay que pagar a la corte son $306. ¿El síndico tiene que aprobar los honorarios del abogado? El síndico no tiene que aprobar los honorarios del abogado siempre y cuando sean razonables, hayan entrado antes de someter la bancarrota. Es decir, si usted... ¿Al abogado hay que pagarle primero? No, pero puede ser que una persona inició una bancarrota y que durante el transcurso de la bancarrota contrate un abogado. Como en ese momento el patrimonio de la persona está bajo el control del síndico. Ahí es donde se tiene que pagar. Ahí es donde usted tiene que decirle al síndico, esta persona me está pagando y me está pagando tanto dinero. Si usted contrata anteriormente, usted sí tiene de todas maneras que decir que la persona le pagó, es decir, tiene que hacer una atestación de que la persona, hay un documento que dice que la persona que contrató. El consejo que siempre le damos aquí los abogados a los no abogados es que cuando esté en duda deben de tener un abogado, porque la ley, el que se representa por sí mismo, decía Abraham Lincoln que tenía un tonto como cliente, pero la ley asume que esa persona sabe toda la ley y eso lo pone a uno en desventaja contra abogados, ¿no es cierto? Yo creo que sí, yo creo que hasta un propio abogado no debe representarse nunca él mismo. La persona debe tener el consejero, una persona competente y una persona que está fuera del asunto para atender los asuntos. ¿Usted trajo otra forma? ¿Cuál es la segunda forma que trajo? Y si nuestro superdirector la puede poner en pantalla, se lo agradecemos. ¿Esta forma de qué básicamente son todas relacionadas. El proceso de bancarrota es un proceso bastante voluminoso en cuanto a documentación. O sea, hay que llenar una serie, hay que llenar la petición, hay que llenar una serie de listado de documentación. Yo creo que ya lo había puesto, debo aclarar. Ahí viene también, mira, ahí está. Sí, básicamente son listas de los acreedores. Entonces hay que poner una lista de toda la gente que uno le debe dinero. De todos los acreedores que uno le debe dinero. ¿Y a esa gente se les avisa? A esa gente se les tiene que notificar. ¿Y esa gente puede venir y aparecerse? Eso es correcto. Realmente en un tiempo relativamente corto hay un encuentro o una reunión de acreedores con el deudor, donde los acreedores tienen el derecho de formularle preguntas al deudor. ¿Qué tipo de preguntas le hacen a uno? Y gracias, señor director. Le pueden hacer preguntas en relación a cómo se gastó ese dinero, si se gastó recientemente. ¿Y le pueden quitar cosas que uno tiene a uno? La idea de la bancarrota es que usted tiene que declarar todas las... aquí también hay otro formulario en cuanto son la parte del proceso de bancarrota, que como habíamos dicho es bastante voluminoso en cuanto a documentación. ¿Esas formas son... ¿Dónde se consiguen esas formas? ¿Tiene que ir al abogado? No. Esas formas son récord público, están en la internet. La página de internet de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida está muy bien diseñada.
y de fácil acceso para todas las personas. Es cierto que hay que ir detalle por detalle porque son muchos procesos y cuando usted somete un caso, si usted no lo somete correctamente, puede tener el riesgo de que el caso sea declarado sin lugar inicialmente. Doctor, nos quedan menos de 3 minutos y quisiera que, ya que yo he hecho todas las preguntas, ¿qué consejo le da usted a esa persona que está viendo el programa y está un poquito dudosa? Que consulte con un profesional al respecto. Yo he puesto el teléfono suyo y el que quiera hacerle una pregunta a usted, si me lo manda a mi correo electrónico, con mucho gusto se lo... Con mucho gusto nosotros atendemos y que nos traiga toda la información disponible o las preguntas que quiera hacer y a través de ustedes pues podemos dar la información al respecto. ¿Y cuáles son las preguntas típicas que le hacen a usted para que uno tenga una idea? Muchas personas quieren hacer una bancarrota, pero a lo mejor por el capítulo 7, porque las personas quieren liquidar las deudas. Diferentes tipos de bancarrota. Y a lo mejor el capítulo 7 la persona no califica porque el ingreso de la persona no permite que se haga el capítulo 7. Entonces usted tiene que determinar, es como que va al médico y dice, me hace falta que me operes la vesícula. Correcto. Y usted dice, no, déjame tomarte rayos X a ver si eso. Correcto. Bien, en el tiempo que nos queda, ¿qué porcentaje de su práctica se dedica usted a la bancarrota? Nosotros estuvimos muchos años haciendo casi una práctica de 100% en materia federal de inmigración y hemos empezado poco a poco el proceso de bancarrota y la idea es que la persona que está aquí, el que les habla, dedicarme básicamente a bancarrota y la otra persona que trabaja conmigo que asuma la idea es trabajar fuertemente en el proceso de bancarrota porque yo creo que es un proceso interesante y segundo que da un servicio a la comunidad, es decir, que uno se siente que puede ayudar a las personas y que puede ofrecer un trabajo profesional y que realmente es algo necesario porque es algo que siempre va a existir la necesidad ya sea de reorganizar o dar la posibilidad al ciudadano de que tenga una segunda oportunidad. La vida es más compleja a veces y la dinámica de los gastos absorbe a las personas y uno puede tener incidentes de una enfermedad de un familiar que tiene y que el seguro no lo cubre y que tiene que cubrir determinadas obligaciones. Y la ley no permite debe estar eso. avergonzado tampoco. No, para nada. Déjeme despedirme y los últimos segundos van a ser usted. Al superdirector, a Alexis, a Mike, a Ricardo, a John, a Marco, a Susana, a Kerry y a Anita, mi hija, muchas gracias por la ayuda que nos han dado para hacer este programa. Al doctor Alex Vázquez, muchas gracias. Y los últimos 30 segundos son suyos, doctor. Luis, gracias a ti por siempre la oportunidad que me das y por tu ayuda, tus consejos. Tú has sido como un mentor para mí, una persona que yo siempre admiro. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por venir aquí y compartir. Okay. Gracias. Bueno, y ustedes hasta la semana que viene, que tengan una buena semana y acuérdense, si hay alguna pregunta de bancarrota, hagan como hacen con los otros programas, que con mucho gusto trataremos de respondérsela sin costo a ustedes. Hasta la semana que viene, muchas gracias. 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 Alex.